La oración, un principio espiritual. Este es el estudio que estaremos presentando en estos próximos minutos a través de esta página cibernética. Una vez más les habla el pastor José Marizal. Uno de los principios que nos enseña la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis es la oración. Orar es un mandamiento que viene de Dios, de los profetas, viene de los sacerdotes, de los salmistas y del mismo Jesucristo. No es si quieres orar o te gusta orar, si te conviene. Es una orden que viene de arriba, viene de Dios. La iglesia primitiva, establecida por el Espíritu Santo en Jerusalén, compuesta por los apóstoles y los primeros discípulos, nació en la mañana de Pentecostés, mientras ellos perseveraban unánimemente en oración y ruego. Hechos capítulo 2, del 1 en adelante. La oración es algo que la palabra de Dios ha establecido, y el ejemplo más grande nos lo dio el Señor Jesucristo. Así lo confirman las Escrituras. En Marcos 11, 24 nos dice Jesús: por lo tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En Mateo 26, 41 dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Gloria sea al Señor. En Lucas capítulo 18, 1 dice el Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, 16, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Gloria sea al Señor. La oración es hablar con Dios, es comunicarse con Dios, tener una relación filial íntima con nuestro Padre. Es vivir en comunión espiritual con nuestro Dios. El verbo orar, con sus respectivas conjugaciones, se refiere a invocar a Dios, invocar su nombre, clamar, suplicar a Dios, levantar el alma, llamar, buscar a Jehová. Es acercarse confiadamente al trono de la gracia. Podemos encontrar todo esto en Hebreos 10:22, el Salmo 3, versículo 4 y 25:1. Gloria sea al Señor. La oración es la fuente de poder para que la protección, el favor y la gracia de Dios sea una realidad en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, de nuestras hijas, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestro prójimo. La oración se convierte en el arma más poderosa del cristiano. Cuando usted ora, confesando la palabra de Dios, ata al hombre fuerte, derrota a los demonios que operan en las regiones celestes de la oscuridad y que han invadido tu área espiritual, han invadido tu sanidad y han obstaculizado la prosperidad que Dios ha prometido. Oh, gloria sea al Señor. Orar es estar en comunión con Dios. ¿Qué significa estar en comunión? Unidos en una misma vida y en un mismo propósito. El mejor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo. Él siempre buscaba un lugar apartado, solo, donde Él pudiera orar, desarrollar la comunicación íntima con su Padre. Por ejemplo, en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, oh, gloria a Dios, santo tú eres, aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. En Marcos 6:12 dice: en aquellos días Él fue a un monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Bajo esta atmósfera de oración, predicaba con autoridad. Cuando administraba, desataba el poder de Dios, sanaba a los enfermos, reprendía a los demonios. Los discípulos estaban atónitos. El Señor los sorprendía con su vida devocional de oración.
En Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos nunca le pidieron al Señor que les enseñara a predicar, a sanar o echar demonios, pero le preguntaron acerca de la oración: enséñanos a orar. Cuando le hicieron la pregunta, Él no recomendó un libro, un estudio, un seminario acerca de la oración. Él oró, les enseñó lo que es llevar una vida devocional con el Padre y lo que se obtiene, los resultados, lo que desencadena cuando tú oras, cuando vives una vida íntima con Dios a través de la oración. Ellos observaban cuando Jesús se apartaba a orar y cuando terminaba cómo Él salía, no lleno del Espíritu, sino en el poder del Espíritu. Una de las bases sobre la cual Jesús desarrolló su ministerio fue la oración. A la oración le seguía la predicación, y la tercera base era su identidad. Él sabía que era hijo de Dios, sabía que la autoridad y el poder del Padre le pertenecían al Hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Jesucristo le activó a sus discípulos la atmósfera espiritual y puso en ellos el deseo y el anhelo de llevar una vida de oración con el Padre. El Señor sabía que orar no era un patrón, una fórmula, un estudio. Orar es una experiencia con Dios. Es a donde te encuentras con Dios, en ese lugar donde tú vas a tener un encuentro, a dedicar ese tiempo personal con tu Padre. Lo segundo que les enseñó fue a cómo no orar. Les dijo en Mateo 6, versículo 5, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Sabes tú lo que significa ser un hipócrita? En el griego es ser actor. Un actor es uno que finge. Él le dice: no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. En Mateo 6:7 dice: orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él nos recomienda que no usemos vanas repeticiones. Repetir lo mismo, la misma oración, la misma palabra. No. Hay mucha necesidad por lo que debemos orar, por nuestras necesidades diarias, por la crisis que se presenta, por nuestros vecinos, por nuestros familiares. La oración es un diálogo entre el Padre y su Hijo. Jesús dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Oh, gloria a Dios. Este capítulo 6 de Mateo es una enseñanza muy profunda acerca de la oración. Pero lo tercero que les enseñó Jesucristo fue el Padre Nuestro. La oración modelo donde Él nos muestra los principios, las reglas necesarias que Él mismo había puesto para que una oración sea verdadera y eficaz. Que una oración sea aceptada por su Padre. La oración eficaz es la que Dios responde. Es cuando Dios contesta milagrosamente. ¿Por qué Dios nos manda a orar? ¿Por qué? Es un mandamiento, es una orden. Porque de esta manera se mantiene una relación con Él. La oración es el ejercicio espiritual necesario para recibir el poder, las bendiciones y las promesas de Dios. Jesús dijo que persistiéramos en la oración para recibir el Espíritu Santo. Lucas 11, de 5 al 13 y Lucas 18 en adelante. La sanidad
es una respuesta de la oración de fe. Está en Santiago 5, 14, 15. Es importante orar porque en algunos propósitos Dios se ha limitado a sí mismo a las oraciones de los santos. Por esto hay muchas cosas que no se realizarán en el reino sin las oraciones de los santos. ¿Por qué orar? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un espíritu y los que lo adoran, dijo Jesucristo, tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca al Padre para que le adoren. Juan 4:24. Gloria sea al Señor. La importancia de orar, un principio espiritual. Es un ejercicio que cada cristiano debe diariamente ejercitarse. Tenemos que acostumbrarnos a hablar con nuestro Padre. Y Él que está en los cielos nos escucha y nos contesta. Espero que este mensaje acerca de la oración haya activado tu atmósfera espiritual y tú eches mano de la fe y comience a orar con fe, creyendo lo que tú estás pidiendo. Gloria sea al Señor. En una segunda parte vamos a continuar con este mensaje. Amén. Les habló el pastor Dr. José Marizal. Hasta luego.